Muy buenas tardes, amados hermanos. Para mí es un verdadero gusto poder estar acompañándolos a ustedes en esta tarde y poder compartirles el estudio número 147. Los quiero invitar ahí donde están a que inclinen su rostro y le pidamos en oración a nuestro Señor que sea Él quien hable en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por el privilegio de ser llamados hijos tuyos, porque sé que tú tienes un propósito para nuestras vidas y sé que por eso el día de hoy hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que uses mi vida para transmitir el mensaje de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, seguimos estudiando el libro de Eliseo, al profeta Eliseo, perdón, en, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2 vamos ahorita, y versículo 23 y 25. Bueno, vamos a hablar acerca de el castigo que unos muchachos recibieron por burlarse de el profeta Eliseo. Dos osos los descuartizaron a 42 de esos jóvenes. El pasaje cuenta que habla acerca de unos muchachos. Los muchachos, Nahar, significa, es la traducción de Nahar, o sea, la palabra Nahar o Nahar en hebreo no se debería de traducir como muchachos, como niños. Esta palabra fue utilizada por Isaac cuando tenía 28 años, de José cuando José tenía 39 años. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8, leemos lo siguiente. Pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Estos versículos están hablando del tiempo en que Roboam abandonó la sabiduría de los ancianos sabios y consultó con los jóvenes que se habían criado con él. Y la palabra que se traduce ahí como jóvenes es la misma palabra que se traduce como muchachos en el capítulo 2, versículo 23 del libro 2 de Reyes. Entonces, la palabra muchachos no se refiere a unos niños, sino que ya eran unas personas jóvenes de 38, de 28, 38, 40 años, ¿verdad? Entonces, estas personas se burlaban, eran burlones, eran sarcásticos. Probablemente algunos eran falsos profetas, porque en ese momento había mucha rivalidad con los profetas de otros dioses. Entonces se burlaron de él diciéndole, calvo, sube, calvo, sube, calvo, sube, le decían, ¿verdad? ¿Qué querían decir con esto? Querían hacerle burla de lo que había pasado con Elías, que como él había subido al cielo en un carro de fuego, ellos estaban ridiculizando ese hecho, estaban haciendo una burla de que Elías se había subido al cielo, él lo había arrebatado en un carro de fuego y había ido al cielo. Entonces ellos estaban burlando de eso. Entonces estaban tratando de probar la fe de Eliseo para ponerla en ridículo ante los demás. Lo que estos muchachos o jóvenes ignoraban es que les iba a caer una horrenda situación. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, la frase que repetían, sube, sube, parecía una referencia a la sesión de Elías. Y en efecto se burlaban de el Dios de Elías y de Eliseo, no tanto de ellos. Entonces, lo que les cayó fue pues que ellos estaban burlando de Dios, ¿verdad? Por eso fue su pronto castigo. Entonces tomemos en cuenta lo que escribe el apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 3, versículo del 3 al 34, perdón, del 3 al 4, que dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burlones, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el día de los que sus padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La iglesia pues predica acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto ha sido un motivo de burla para muchas personas, más que todos los incrédulos. Nosotros no los maldecimos. Ellos mismos se condenan, pues la palabra del Señor dice en Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. Entonces, estas personas que se burlan,
de nuestro Dios o de las promesas del Señor, pues ellos solo se condenan. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para andar maldiciendo a las personas, sino que pues ellos solos se condenan, ¿verdad? Cuando somos cínicos y sarcásticos contra líderes religiosos, estamos en peligro de burlarlos no solo de esa persona, sino del mensaje espiritual. Necesitamos orar por nuestros líderes, no reírnos de ellos. Se debe escuchar y respetar y alentar a los verdaderos líderes que siguen a Dios en su ministerio. Esto es bien importante porque muchas veces nos hemos dado la tarea de juzgar a ciertos líderes, ¿verdad? Nos hemos dado la tarea de andar, ¿cómo decirlo así?, escudriñando la vida de las personas que son líderes, ¿verdad? Y esto, pues, es algo muy riesgoso porque nosotros estamos llamados a orar, a escuchar, a respetar, a pedir sabiduría de parte de Dios para ellos, no todo lo contrario, ¿verdad? No venir y acusar. Los siervos de Dios son llamados a trabajar y a hablar en su nombre. Hay que tratarlos con respeto. Están aquí como representantes de Dios y al deshonrarlo, pues obviamente se deshonra a Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor nos responsabiliza por el trato que le damos a sus ministros. El terrible castigo que cayó sobre los jóvenes burlones de Betel muestra que es terrible burlarse de la santidad o faltar el respeto a un mensajero a Dios. Entonces, como lección, antes de ponernos a juzgar o a querer poner en evidencia a ciertos líderes, dediquémonos a orar por ellos, a pedir que la misericordia de Dios, que el amor de Dios, que el poder de Dios entre en sus vidas y esto los haga reaccionar o los haga que los haga consagrarse más al Señor para que pues nosotros no tengamos que estar juzgando a las otras personas, ¿verdad? Que la salvación, como se ha dicho muchas veces, es a cuenta de cada uno. Y como leímos en Marcos, el que creyere y fuere bautizado, pues será salvo. El que no, él ya solo se condena, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos toca es orar por los líderes, no burlarnos de los líderes. Y aquellas personas que pues se burlan de nuestras creencias, que se burlan de nuestra fe, que se burlan de nuestro Dios, pues no tenemos nosotros ni que pelear contra ellos, sino que el Señor mismo es el que se encarga de hacer justicia a su nombre, a la justicia del nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, así es como concluye este estudio número 147. Los sigo invitando a que sigan conectándose en todas las plataformas y en todas las actividades que realiza la iglesia y que el Señor los bendiga y que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto.